buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente te damos la bienvenida en tu programa Conectados con el Cielo para estudiar la palabra de nuestro Dios en este día miércoles. Pero antes, y como siempre de costumbre lo hacemos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de nuestro Creador para poder discernir lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Oremos. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Siempre, Señor eterno, como seres humanos, queremos pedir que perdone nuestros pecados y queremos agradecer, Señor, por la vida que nos ha permitido hasta este día. Nos ponemos en sus santas manos, que su Espíritu Santo sea quien nos dirija, Señor, que dirija a su servidora para poder explicar, Señor, y también poder comprender lo que usted nos quiere enseñar en esta mañana en el estudio de este día. Y de igual manera también bendiciones para nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan y que todos juntos podamos aprender de su palabra. Gracias porque usted nunca nos abandona y está aquí para socorrernos. Síganos ayudando en nuestras dificultades que como seres humanos tenemos. Lo pedimos en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Iniciamos ya de lleno con lo que es el estudio de este día miércoles. Estamos ya en la lección número 13 y como título es Haciendo la paz. Haciendo la paz. Y para este día miércoles 20 de septiembre, el título es Escudo, escudo, casco y espada. Haciéndolo con ademanes que simbolizan esos instrumentos de una armadura, de un uniforme que utilizan los guerreros que van hacia una pelea. Vamos a estudiar lo que es la lectura del libro en los lugares celestiales, en la página 50, el cual nos dice, deberíamos estar alerta para advertir el peligro. Deberíamos ver el carácter odioso del pecado y expulsarlo del alma. Los hacedores de la palabra saben que en Jesús hay poder, que llega a ser de ellos por la fe. Están vestidos de la justicia que Dios aceptará porque es la justicia de Cristo. Cubiertos de la armadura de Dios, resisten con éxito los engaños de la serpiente. Esa serpiente es Satanás, como lo dice en el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás. Claramente, en esta lectura vemos que nuestra hermana Elena de White dice que debemos estar alertas, atentos, para advertir el peligro y que debemos estar cubiertos con la armadura de Dios. Dos situaciones nos dice nuestra hermana Elena de White. Alertas para advertirle a nuestro prójimo sobre el peligro y también nosotros cuidarnos. Y a la vez que estemos utilizando o cubiertos, protegidos con la armadura de Dios, porque solo de esa manera vamos a poder resistir los engaños de Satanás. No hay otra manera. Solo teniendo puesta o utilizando la armadura de Dios, vamos a resistir a ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, sea usted o ya sea a mí, independientemente que estemos en la fila del Señor. Muy bien, estamos llegando ya casi al final de nuestro estudio de la cartilla o de la carta más bien a los Efesios. Y desde el tema de la semana anterior hemos aprendido cómo el apóstol Pablo hace simbolismo de la armadura de un soldado romano que va a la batalla física. Y la armadura
que un cristiano debe usar en una batalla espiritual. Si recordamos o retrocedemos en estudios anteriores, de igual manera, yo expliqué rápidamente cómo era la armadura que lleva un soldado en la guerra, que tal vez algunos vivimos acá en nuestro país, y la armadura espiritual que se refleja en el libro de Efesios en el capítulo 6, en el verso 10 en adelante. Ahora bien, en el estudio de este día hablaremos de 3 armas que forman parte de la armadura de un soldado romano. De ese soldado romano que va a la batalla. El primer elemento, el escudo. Como segundo elemento, el casco, que te protege de cualquier situación, una bala, una flecha. Nos vamos a transportar cómo era la guerra en el antepasado. Y el escudo y el casco, que son armas defensivas, que te defienden contra cualquier ataque, que tú desvías si te envían una flecha para que no te caiga en tu cuerpo y pierdas la vida. Y a la vez también un tercer elemento que es la espada, que es un arma ¿para qué? Para atacar, para hacer frente, para defenderte, para contrarrestar ese ataque que tú como soldado o que el soldado romano recibía en aquel entonces. Y Pablo menciona en Efesios 6, 16 y 17 lo siguiente: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apartar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá la espada no hace referencia a ese arma cortopunzante, sino que hace referencia, hablando espiritualmente, a las sagradas escrituras, porque de esa manera es como nosotros nos defendemos o nos defenderemos contra esas acechanzas del enemigo. Recordemos que en San Mateo 4, el momento que nuestro Señor Jesús sufrió la tentación, cuando Satanás lo tentó, él siempre le respondió con un escrito está. Satanás se le presentó a nuestro Señor Jesús también con un escrito está, pero ¿cómo? De manera tergiversada, y solo le presentó lo que le convenía. Porque si escudriñamos los pasajes bíblicos que Satanás le sacó o le presentó a nuestro Señor Jesús, están entrecortados y no dicen el final, pero nuestro Señor Jesús, como hijo de Dios, como ser humano, estando aquí en la tierra como hombre, supo sacar la espada de la fe, que era la palabra de Dios, y se defendió con un escrito está. Vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a hablar acerca del escudo. Según el diccionario, el escudo es un arma defensiva que se lleva embrazada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas o de otras agresiones. Como le mencionaba, si nos trasladamos al tiempo de los romanos, ya sean flechas, dardos de fuego, entonces el soldado romano tenía su escudo y con eso se cubría también su cara, su cuerpo, las partes principales de su cuerpo para no sufrir cualquier tipo de lesión en su cuerpo. Y el apóstol Pablo comienza el versículo 16 con indicación. Sobre todo, dice el apóstol Pablo. Esta frase sobre todo tiene una connotación o una sugerencia de que sobre todas las demás partes de la armadura, es decir, la fe, siempre está ligada o debe ejercerse en todo momento. El escudo de la fe
es el que nos librará de todo ataque. Esa es la fe que debemos tener en Cristo Jesús, quien fue tentado en todo. Y si Él ya venció, entonces no hay otro que pueda defendernos de esas tentaciones que sobrevienen día a día a los hijos de Dios, que pueden estar disfrazadas en forma de temor, de desánimo, impaciencia, pensamientos impuros, envidia, enojo o cualquier otra falta. Ese tipo de tentaciones. Pero la fe en Dios, sostenida en alto como un escudo, los detiene y apaga su llama y hace que caigan inofensivos al suelo y queden derrotados. Eso es lo que ocurre con el escudo. Cuando llega el desánimo, en cualquier momento hemos tenido desánimo o tenemos desánimo, tenemos temor, impaciencia, pensamientos impuros, pero con el escudo de la fe detenemos esos dardos del enemigo. Esa es la fe que restaura nuestra confianza y nos capacita para continuar en la batalla contra Satanás. No una batalla contra otro ser humano, sino contra el mismo enemigo y contra sus huestes espirituales de maldad que andan rondando en las regiones celestes y que vienen aquí a todo momento a usted y a mí para que caigamos en la tentación. Recordemos lo que dice el libro de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No olvidemos eso. La segunda arma es el casco o el yelmo, porque se utiliza en la cabeza. En la cabeza sabemos que es, bueno, como todo el cuerpo, algo importante, está nuestro cerebro donde pensamos. Entonces, por eso es necesario utilizar el casco o el yelmo, o era necesario en aquel entonces que utilizaran los soldados el casco para defenderse también de todos esos ataques con esas armas que les llegaban a ellos. Y de esa manera ellos también se defendían. Siempre, según el diccionario, el casco es una pieza de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y a la vez el rostro, porque no solo cubría aquí, sino que también acá, y se componía de morrión o casco, visera y barbera, es decir, que cubría todo esto. Estaba cubierta no solo la cabeza de la parte de arriba, frontal, ni de la parte trasera, sino que era completo, hasta la barbilla, también hasta la barbilla. Y el versículo 17, Pablo menciona que debemos usar el yelmo de la salvación, o diciéndolo de otra manera, el casco de la salvación. Y siendo que la cabeza es sede de inteligencia y de la voluntad, es una parte sumamente importante y vital que necesita una especial protección. Veamos 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo o como casco. Aquí el yelmo o casco se denomina como esperanza de salvación. Esa salvación tanto del pasado como del presente y del futuro. Y nuestra última arma es la espada. Y el diccionario da una definición de espada y nos dice que es un arma blanca
un arma larga, recta, aguda y cortante, con guarnición y empuñadura para poder agarrarla y poder atacar. Esta es un arma que el soldado romano usaba también para defenderse, pero era principalmente para el ataque del cuerpo a cuerpo. Ese era el uso que se le daba a la espada. Por lo tanto, la palabra de Dios también será un arma de defensa y ataque para el cristiano, en el contexto del conflicto cósmico en el que cada uno de nosotros estamos involucrados. Y dice en un pasaje bíblico que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Pablo define como la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y en la batalla espiritual también debemos atacar. Estamos en guerra. Estamos en guerra contra el pecado. Nuestra arma es la palabra de Dios. Esa es nuestra espada. Tenemos que afilarla. ¿Cómo la vamos a afilar? Escudriñándola, estudiando profundamente, no quedándonos solo con lo que nos dicen, sino que si hay una predicación, investigar, profundizar, con nuestro estudio personal, profundizar y unirlo con el espíritu de profecía para tener con la luz menor, para tener un mayor entendimiento acerca de la palabra de nuestro Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús venció las tentaciones de Satanás con un escrito está. Y así también nosotros lo debemos y lo podemos hacer en estos tiempos. Con la del espíritu. Así venció nuestro Dios a las tentaciones de Satanás. Por lo tanto, nosotros también podemos ser vencedores si usamos esta arma contra nuestro enemigo. Ese enemigo que es Satanás. Nuestros enemigos no son solamente los de afuera de nuestra iglesia. A todos ellos ya los tenemos identificados y estamos seguros que estamos usando la espada del espíritu con un escrito está, también vamos a destruir a aquellos enemigos que están dentro de la iglesia y que a la vez están tratando de meter otros pensamientos en nuestra iglesia, pensamientos que no son acordes a los principios implantados o dados por nuestro Señor Jesús, principios, normas que están establecidas en la palabra de Dios. No nos dejemos engañar, usemos la espada del Espíritu para defender las verdaderas doctrinas que en la Biblia están escritas. La espada es un arma blanca importante, cortopunzante. Y como dije, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y con un escrito está. Vamos a defender la doctrina que como adventistas del séptimo día profesamos y no permitir que sean cambiadas. Porque sabemos que somos seres humanos y que también Satanás nos utiliza. Pero debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude a discernir la palabra, su santa palabra, de la mejor manera y no torcer las escrituras a nuestra manera o a nuestra conveniencia. Elena de White escribió lo siguiente. En nuestra elevada vocación, en la página 33, la familiaridad con las escrituras agudiza
la capacidad de discernimiento y fortifica el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la palabra del Espíritu, que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero y todos sus caminos no han sido probados. Mediante la prueba verdadera, la Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para poder llegar a ser los herederos de la gloria. La Biblia nunca deja de ser. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Y qué es para siempre? Para toda la vida. No dice por un cierto tiempo, por 100 años, 200, 1000 años. No, para siempre. Una flor se puede secar. La hierba también. Se seca la hierba, se marchita una flor. No la podemos tener para toda la vida. Pero la palabra de nuestro Dios sí es para siempre. Muchos pueden decir, pero las Sagradas Escrituras, o dicen, las Sagradas Escrituras, la Biblia ha sido escrita por hombres. Pero eso sí, hombres que fueron utilizados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hombres escogidos, profetas, que fueron guiados por nuestro Dios. Por lo tanto, sí fue escrita por hombres, las Sagradas Escrituras, pero por hombres apartados del mal y que Dios los escogió. Por lo tanto, Sagradas Escrituras, palabra de Dios, la Santa Biblia. No debe haber la menor duda de que la palabra de nuestro Dios nos dará la victoria sobre Satanás. Dejemos que sea nuestra guía y nos lleve hacia la patria celestial. Gracias por acompañarnos en esta mañana en el estudio. Que nuestro Dios te bendiga. Te esperamos como siempre para el día de mañana jueves acá, Conectados con el Cielo. Hasta pronto.